Bienvenidos a De Debate. Imagina que vas al médico por un dolor de cabeza persistente y en lugar de recetarte una simple aspirina, te dice que la única cura es amputarte un brazo. Uf, menuda analogía. Ya, pero es que esa es exactamente la sensación de vértigo y desconcierto que tuvieron los discípulos de Jesús al escuchar las enseñanzas del capítulo 19 del Evangelio de Mateo. O sea, las reglas del juego cambian de una forma tan drástica que ellos mismos llegan a decir, si esto es así, mejor no casarse. Claro, es que es un texto brutal. Si alguien busca una lectura reconfortante antes de irse a dormir, desde luego se ha equivocado de capítulo. Totalmente. A ver, nos encontramos con Jesús saliendo de Galilea hacia Judea y casi al instante se ve envuelto en una serie de encuentros que, parecen diseñados para incomodar. Ujú. Primero, los fariseos lo acorralan con preguntas técnicas sobre el divorcio. Luego, sus propios discípulos reaccionan con espanto ante su postura sobre el matrimonio y el celibato. Y no olvidemos a los niños. Justo, inmediatamente después bendice a unos niños en contra de la voluntad de su entorno. Y todo culmina con ese célebre y la verdad trágico diálogo con el joven rico. A primera vista, podrían parecer anécdotas inconexas, como si Mateo estuviera simplemente recopilando historias sueltas. Pero cuando escarbas un poco, te das cuenta de que forman un bloque temático increíblemente denso sobre la exigencia, la ley y sobre todo sobre la naturaleza humana. Jesús en este texto. Hablamos de la indisolubilidad absoluta del matrimonio, la renuncia total a las riquezas y el celibato, un manual de conducta literal para alcanzar la vida eterna, Esa es la gran pregunta. o por el contrario, son una herramienta diagnóstica diseñada meticulosamente para exponer la imposibilidad de la perfección humana, lo que el texto llama la dureza del corazón. Como sabes, yo estoy convencida y defiendo la perspectiva de que Jesús está estableciendo un estándar ético literal y riguroso. Está restaurando de forma activa el diseño original de Dios. Ya. Y yo, por mi parte, argumentaré que estas exigencias extremas no buscan en absoluto crear una nueva superley. Funcionan para destrozar la ilusión de la autosuficiencia humana, demostrando que absolutamente nadie puede justificarse a sí mismo mediante el mero cumplimiento de reglas. A ver, para establecer mi posición desde el inicio. Yo considero que Mateo 19 es un claro llamado a un discipulado radical y sobre todo material. No estamos ante metáforas poéticas aquí. Bueno, material hasta cierto punto. Muy material. Cuando los fariseos intentan tenderle una trampa legal sobre el divorcio, Jesús no ofrece un matiz rabínico de la época. Apela directamente al libro del Génesis y anula la concesión que había dado Moisés siglos atrás. Es un mandato de acción directa. Dice, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Pero fíjate en el momento. Pero déjame terminar la idea, porque esto va más allá del matrimonio. Inmediatamente después hace un reconocimiento explícito de quienes literalmente se hicieron eunucos por causa del reino. Y al joven rico le da una orden física y cuantificable. Vende lo que tienes y dalo a los pobres. Todo esto configura una ética de obediencia, de abandono físico real. Vale, entiendo tu punto, pero yo lo abordo de una manera distinta. Creo que la clave de lectura de todo este capítulo se encuentra en una sola frase, y es esa frase devastadora que Jesús lanza a los fariseos, por la dureza de vuestro corazón. Ujú. Sostengo que Jesús empuja la ley a un extremo inalcanzable, precisamente para exponer el fracaso interno del ser humano. Ya, pero ¿y cómo explicas entonces los mandatos tan específicos que da? Pues porque funcionan como un espejo. O sea, fíjate en las reacciones de los que escuchan. El espanto de los discípulos es súper revelador. Y luego tenemos la profunda tristeza del joven rico, un hombre que afirmaba con orgullo haber guardado todos los mandamientos desde su juventud. Sí, se va muy triste. Exacto. Estas reacciones no son el resultado de alguien leyendo un nuevo manual de instrucciones. Son el impacto de chocar contra un estándar absoluto que evidencia nuestra incapacidad total de salvarnos por nuestro propio mérito. Vale, entiendo tu punto sobre el diagnóstico del corazón humano. Pero si eso es cierto, tenemos un problema enorme con el principio del capítulo. O sea, si Jesús solo está diagnosticando, ¿por qué elimina la carta de divorcio de Moisés y establece una nueva ley práctica? A ver, Entremos en ese primer gran punto de contención. Los fariseos le preguntan si es lícito repudiar a la mujer por cualquier causa. En el siglo I esto era un debate candente entre las escuelas rabínicas, ¿no? Sí, exacto. Entre la escuela de Hillel y la de Shammai.
Unos decían que solo podías divorciarte por adulterio y otros decían que, hasta por quemar la comida podías echar a tu mujer a la calle. Justo. Y Jesús, en lugar de tomar partido por una de las dos escuelas, hace algo fascinante. Yo veo la acción de Jesús aquí como la de un restaurador de arte magistral. Un restaurador. Sí, imagina un cuadro clásico que ha sido cubierto por capas y capas de barniz oscuro para protegerlo del clima. Esas capas han ocultado sus verdaderos colores. Esa carta de divorcio de Moisés es el barniz oscuro. Jesús llega, elimina esa capa y revela la obra maestra original e inalterable. Al principio no fue así. Está exigiendo que la humanidad vuelva a vivir según la pintura original del Edén. Hombre, te compro la metáfora del restaurador de arte hasta cierto punto, pero tiene un fallo estructural grave. Ah, ¿sí? ¿Cuál? Pues que tu metáfora asume que el lienzo que hay debajo de ese barniz sigue intacto y prístino. Pero Jesús mismo diagnostica el estado de ese lienzo cuando dice: «Por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres». La palabra griega que usa Mateo ahí es esclerocardia. A ver, aclaremos eso para quien nos escucha. ¿Qué implica exactamente esa esclerocardia en la práctica de aquella época? Porque no es solo ser un poco terco, ¿verdad? No, ¿qué va? En absoluto. Esclerocardia es un término médico y espiritual que describe una atrofia profunda. Es una necrosis del corazón, una pérdida total de sensibilidad hacia el otro y hacia Dios. Necrosis suena fatal. Es que lo era. La concesión que hizo Moisés no fue un barniz para proteger una obra de arte, fue un torniquete en un brazo gangrenado. Los fariseos estaban usando ese torniquete, esa concesión legal, para justificar su crueldad. Estaban trivializando un pacto sagrado y tratando a las mujeres como objetos desechables. Bueno, tengo que admitir que la idea del torniquete frente al barniz cambia la perspectiva. Porque si Moisés puso un torniquete, significa que Dios toleró una moralidad de segunda clase por necesidad temporal. Exactamente. Pero, a ver, ¿acaso Jesús no está quitando el torniquete precisamente para decir «se acabó el tiempo de las concesiones»? Al eliminarlo y apelar al Génesis, ¿está instaurando el estándar perfecto otra vez? Lo quita, sí, pero no para decir «ahora mágicamente estáis curados y podéis vivir como en el Edén». Lo quita para confrontar a los fariseos con la realidad de que sus tecnicismos legales no pueden ocultar su fracaso moral profundo. Ya, pero Quitar el torniquete expone la herida, muestra la infinita distancia entre la santidad de Dios y nuestra esclerocardia. ojo con un detalle crucial que creo que omites ahí. Si la intención de Jesús fuera puramente mostrar que la perfección es imposible y que estamos gangrenados, no habría dado una cláusula de escape. ¿Te refieres a la excepción? Claro, él dice explícitamente, salvo por causa de fornicación. Esa excepción demuestra que estamos ante una jurisprudencia real y aplicable en la vida diaria de la primera Iglesia, no solo ante una lección teológica inalcanzable. Da un límite súper práctico. Pues para mí, esa cláusula de excepción subraya precisamente lo contrario. Subraya que la ruptura ya se ha originado por el pecado humano, por el adulterio. O ya, no anula el diagnóstico, lo confirma. Vale. Pues supongamos por un momento que la cuestión del divorcio es puramente diagnóstica. El problema que veo es que el texto no se detiene ahí. Jesús avanza y redobla la apuesta, conectando el matrimonio con los eunucos y los niños. Y aquí la idea de un diagnóstico pasivo se tambalea bastante. ¿Por qué lo dices? Porque los propios discípulos reaccionan a la severidad de Jesús, diciendo, si esa es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Y en lugar de suavizar el golpe, Jesús les dice algo insólito. Habla de aquellos que, a sí mismos, se hicieron eunucos por causa del reino. Jesús reconoce aquí una vocación literal y extrema de renuncia. Y si sumas esto al mandato inmediatamente posterior de dejar venir a los niños, lo que tienes es una subversión literal de las estructuras de poder de la época. Ese es un argumento convincente, te lo concedo. La radicalidad asusta, pero ¿has considerado el hilo conductor de la vulnerabilidad en lugar de la proeza ascética? Creo que te está saltando algo fundamental sobre cómo se veía estos grupos en el siglo I. Ilumíname, a ver. Para alguien que nos escuche hoy, hablar de niños evoca una imagen tierna y el término eunuco nos parece algo distante. Pero en el mundo antiguo, tanto los eunucos como los niños compartían una característica social devastadora:
carecían de derechos. Sí, eso es cierto. Eran el eslabón más débil. Un eunuco estaba excluido de la herencia y de la asamblea del Señor, y un niño era a efectos prácticos propiedad del pater familias, sin voz ni voto. De acuerdo, eran marginados absolutos. Pero, ¿a dónde quieres llegar con esto? ¿A que no representan un esfuerzo moral titánico o una nueva élite de supercristianos que logran la perfección? Representan una postura de vulnerabilidad total. Fíjate que Jesús dice, no todos son capaces de recibir esto. Él mismo admite la limitación humana. Ya, pero... El reino no se conquista desmantelando estructuras a base de fuerza de voluntad. Se recibe con las manos vacías, como un niño que no tiene mérito propio que ofrecer al adulto. Es que no me convence esa línea de razonamiento, porque, francamente, minimiza la agencia humana que el texto demanda. O sea, a sí mismos se hicieron eunucos. Eso implica una acción voluntaria, un costo brutal. No es solo ser vulnerable. Bueno, pero la vulnerabilidad es la clave ahí. Sí, pero es elegir la marginación por una causa superior. Y esta tensión entre la acción y la gracia nos lleva sin duda al clímax absoluto del capítulo, el encuentro con el joven rico. Ah, el joven rico, la pieza central del rompecabezas. Así es. Este episodio cristaliza la exigencia de Jesús. El joven se acerca y hace la pregunta del millón: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y cuando el joven afirma haber guardado los mandamientos y pregunta qué más le falta, Jesús no le dice, no te falta nada, confía en Dios. No, claro que no. No, le exige un acto patrimonial, radical y muy doloroso. Vende lo que tienes y dalo a los pobres. Para mí esto subraya de forma irrevocable que la perfección requiere un sacrificio material real. La ética del reino implica despojarte de tu red de seguridad económica. Es innegable que la exigencia te deja sin respiración, pero detengámonos un segundo en la estructura de ese encuentro, porque la brillantez de Jesús aquí está en cómo tiende la trampa. ¿Una trampa? ¿A qué te refieres? Una trampa diagnóstica perfecta. Cuando el joven pregunta qué hacer, Jesús no le recita los 10 mandamientos al completo. Hace una selección muy específica. Le dice, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Espera, aclaremos eso para el oyente. Cuando dices que hace una selección específica, Jesús está citando intencionadamente solo la segunda tabla de la ley de Moisés, ¿verdad? Exactamente. Tradicionalmente los 10 mandamientos se dividen en 2 tablas. La primera trata de la relación directa con Dios. No tendrás otros dioses, no te harás ídolos. La segunda tabla, la que cita Jesús, son los mandatos horizontales, de cómo tratamos a los demás. Vale, ¿y por qué es tan vital esa omisión para ti? Pues porque el joven, con una ceguera espiritual y un orgullo formidables, responde, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Y en ese instante, al ver que el chico realmente se cree intachable, Jesús diseña una prueba personalizada e imposible para él. Le pide que venda sus muchas posesiones. Con esto Jesús no está legislando una regla universal de pobreza, está atacando directamente al ídolo del joven. Ah, entiendo. ¿Quieres decir que lo lleva de vuelta a la primera tabla de la ley, la que había omitido a propósito? Ahí le has dado. Él creía que su currículum moral era impecable, pero Jesús le acaba de demostrar que lleva toda su vida rompiendo el mandamiento número 1. Ya. El joven rico afirma amar a su prójimo como a sí mismo, pero resulta que ama más a su cuenta bancaria que a los pobres. Al hacerle esa petición, expone que su Dios verdadero es su dinero. La conclusión sella el argumento. El esfuerzo humano no alcanza para la salvación. Tengo que admitir que esa interpretación de la idolatría encubierta es brillante y narrativamente superpotente. Pero como abogada del texto literal, déjame darte otra perspectiva. Porque si nos quedamos solo con esa idea, perdemos algo fundamental. Adelante, te escucho. Si la intención de Jesús fuera puramente táctica, una especie de método socrático, para demostrarle al joven que la salvación por obras es imposible, la escena perdería todo su peso moral. Porque perdería peso. Yo creo que gana profundidad. Porque la tristeza del joven rico surge precisamente de la certeza de que la oferta de Jesús era genuina. Cuando le dice tendrás tesoro en el cielo, le está ofreciendo una transacción auténtica, condicionada a su obediencia en ese mismo instante.
Y fíjate en un detalle demoledor. Jesús no se retracta cuando el joven se va. Es cierto. No corre tras él diciéndole, espera, solo quería mostrarte que no puedes cumplir la ley, ahora vuelve y hablemos de la gracia. No, lo deja irse. Sí, es un momento de una crudeza terrible, lo reconozco. Y no solo eso, se gira ya a los discípulos y advierte sobre el peligro inherente de las riquezas reales. Difícilmente entrará un rico en el reino. Jesús está estableciendo que los compromisos terrenales son competidores directos y literales por la lealtad al reino. No era un truco mental. Pero fíjate en la reacción final de los discípulos tras esa advertencia. Creo que ellos mismos llegan a la conclusión lógica que yo estoy defendiendo. El texto continúa con ellos completamente asombrados diciendo, ¿quién, pues, podrá ser salvo? Claro, porque el listón está altísimo. No es que esté altísimo, es que es matemáticamente imposible de saltar. Han entendido perfectamente el peso del estándar. Si la regla es no divorciarse nunca a pesar de nuestra naturaleza caída, si hay que vender absolutamente todo, la salvación humana es una quimera. Ya veo por dónde vas. Y es ahí, justo en ese punto de desesperación total, donde el discurso clínico de Jesús cumple su objetivo supremo. Romper sus esquemas. Exacto. Destruye la pretensión farisaica de que uno puede ser justo por un tecnicismo legal, y destruye la pretensión del joven rico de que puede comprar el favor de Dios. Jesús desmantela todo sistema de autojustificación. Bueno, llegados a este punto, tras haber diseccionado estos 3 momentos de Mateo 19, creo que es momento de sintetizar dónde nos encontramos. ¿Me parece bien? Desde mi perspectiva, el capítulo presenta un llamado innegable, tangible y sumamente doloroso a la obediencia radical. He sostenido que Jesús actúa aquí como el legislador definitivo que restaura el diseño original de Dios. No permite que usemos la excusa de la debilidad humana para diluir sus mandatos. Él exige que demos pasos físicos e irrevocables en las áreas más íntimas de nuestra existencia: nuestro matrimonio, nuestra sexualidad y nuestra cartera. Y por mi parte, pues he argumentado que leer esto como un simple código de conducta es perder de vista la profundidad de la psicología humana que Jesús maneja. Este pasaje funciona como una intervención quirúrgica contra el orgullo. Una cirugía mayor. Totalmente. Utilizando estándares de perfección absoluta, Jesús derriba la ilusión de que podemos ganar el cielo mediante nuestro esfuerzo. El objetivo es dejarnos sin argumentos frente a un Dios santo, mostrar que nuestro mérito no vale nada. Creo que, independientemente de la orilla desde la que abordemos el texto hoy, ambos coincidimos en algo innegable. Mateo 19 no deja absolutamente ningún margen para una moralidad cómoda. Ninguno en absoluto. Es un texto que confronta nuestra complacencia de una manera casi agresiva. Nadie sale ileso de este capítulo. Totalmente de acuerdo. Es de una exigencia apabullante. Sin embargo, nuestra divergencia se mantiene firme. Mientras tú ves la intención primaria como el dictado de la ética definitiva del reino que debe ser obedecida al pie de la letra, yo lo interpreto como la revelación de la imperiosa necesidad de gracia ante la bancarrota espiritual humana. Al cerrar nuestro intercambio de ideas, creo que queda claro el tremendo valor de someter estos materiales antiguos a este nivel de rigor. Al principio del programa hablábamos de la tranquilidad que nos dan los códigos civiles modernos, cómo nos gusta saber exactamente dónde estamos parados. Sí, tenerlo todo bajo control. Exacto. Pero al adentrarnos en las palabras de Jesús sobre el divorcio, los eunucos y las riquezas, pues ese contrato legal salta por los aires. Nos deja a la intemperie. Completamente a la intemperie. La tensión entre la brutal exigencia de perfección y la innegable limitación de nuestro corazón nos ofrece un paisaje que, francamente, no se agota en estos minutos. Ese código antiguo sigue interpelándonos y es un terreno que invitamos a todos los que nos escuchan a seguir explorando. Sin duda hay mucho más que escarbar. ¿Lara a toda costa? ¿O es la avalancha que nos demuestra que necesitamos urgentemente ser rescatados? Esa es la pregunta que dejamos sobre la mesa. Si te ha inspirado, dale like y síguenos para ver nuevos contenidos.